buenos días a todos. Estamos en la oportunidad de poder considerar la atención que han tenido en conectarse para escuchar la plática que este día se tiene preparada. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por esa atención. En esta ocasión nos ocupa la escucha de la exposición a través del maestro Rodolfo Méndez Vargas, quien aportará una gran oportunidad de escuchar cómo se ve en este momento la nueva crisis de la salud pública en México. Y en ese sentido, queremos que cada uno de ustedes concienticen la parte que cada uno de nosotros debemos de asumir como sanitaristas que somos y que en un momento dado, desde la trinchera donde nos encontremos, podamos aportar lo que nos corresponde hacer. Pues seas bienvenido, maestro Rodolfo Méndez Vargas, como siempre entusiasta, y reconocemos realmente tu gran preocupación por la salud pública en nuestro país, ¿por qué no también en cada uno de los estados que nos puedan escuchar? Y bueno, de donde estamos y somos nacidos académicamente en el estado de Morelos, creo yo que valdrá mucho la pena escucharte. Seas bienvenido, maestro Rodolfo Méndez Vargas. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Telly. Buenos días a todos. Gracias Muy por buenos asistir días. a esta plática que vamos a tener, pues la cual nace precisamente por lo que decía la maestra Telly hace un momento, la inquietud en términos de qué está pasando con la salud pública en México. Y no solamente en México, en el mundo entero. Realmente la inquietud de platicar de esto y de compartirlo con profesionales de la salud pública, pues nace por el hecho de que pues estamos viviendo una época muy difícil en diferentes aspectos. Estamos enfrentando una serie de cambios importantes en el comportamiento de los determinantes de la salud. Estamos viviendo una transición epidemiológica cada vez más compleja, acompañada de una transición demográfica que se caracteriza principalmente por un envejecimiento poblacional. Y pues lo estamos sufriendo ya, cambios en nuestro medio ambiente, cambios en nuestros estilos de vida. Y independientemente de esto, en México estamos viviendo además una transición importante en la estructura del sistema de salud de nuestro país. Entonces, la inquietud, la preocupación, como dijo la maestra Telly, pues es legítimo decir una preocupación al observar toda la gama de problemas que se nos están presentando y los riesgos a los cuales la población en el mundo y en México, no escapamos de eso, estamos experimentando en estos momentos. Yo quiero comentar y quiero iniciar esta plática, como ya he iniciado otras anteriores, seguramente algunos ya me habrán escuchado. Y quiero iniciarla comentando, en efecto, estamos viviendo una serie de cambios, una transición demográfica en la cual la población en el mundo se encuentra en un proceso de envejecimiento. Ya no es raro escuchar y ver noticias y ver notas sobre la preocupación que existe en la disminución de la natalidad. Esto suena paradójico porque, por un lado, tenemos una sobrepoblación a nivel mundial, somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, más de 130 millones de habitantes en México. Y decir que estamos preocupados por la natalidad significa algo que pudiera sonar paradójico, ¿no? Dicen, bueno, pues si estamos sobrepoblados, por qué están preocupados porque estén disminuyendo la natalidad?
porque la población, desde el punto de vista demográfico, tiene que tener un equilibrio. Y ese equilibrio no se está conservando. Hablar de una disminución de la natalidad y un envejecimiento poblacional, pues está ligado con una preocupación por el desarrollo social y económico de las poblaciones. Hay un indicador muy importante que es el índice de dependencia económica, el cual se está incrementando en el sentido de que cada vez hay más población dependiente económicamente del grupo poblacional que es económicamente activo, que se considera demográficamente hablando a partir de los 15 a los 59 años de edad. El envejecimiento está llevando a que cada vez seamos más los que estamos en el grupo poblacional avanzado, mayores de 60 años. Pero por otro lado, el que no haya, el que haya una disminución de la natalidad significa que se va a ir reduciendo la población económicamente activa y eso va a impactar en el desarrollo social y económico de las poblaciones. Y obviamente va a impactar en la salud y ya está impactando en la salud. Durante muchos años hemos oído hablar de la transición epidemiológica. Digo durante muchos años porque eh, me gusta comentar con mis alumnos muchas veces que desde que yo estudié la maestría, ya tiene muchos años, he escuchado hablar de la transición epidemiológica. Recuerdo mucho al doctor José Luis Bobadilla, que en paz descanse, que hablaba precisamente de la transición epidemiológica y estamos hablando de ya un buen número de años. Y sin embargo, seguimos inmersos en una transición epidemiológica y una transición epidemiológica que cada vez se está acentuando más como consecuencia del envejecimiento poblacional y de los cambios en los determinantes. Y esta transición epidemiológica se está caracterizando por toda una serie de problemas sumamente complejos que más adelante vamos a mencionar. Hablando de riesgo, de determinantes, pues debemos de comentar también que estamos viviendo una transición de riesgos. Esta transición de riesgos significa que los determinantes, los grandes grupos de determinantes, tomemos la clasificación que sea, sea la de Lalonde, sea la de Pinol, sea la de Julio Frenk, sea la de la propia Organización Mundial de la Salud de los determinantes sociales, las diferencias, la inequidad social, las condiciones de vida, la modificación de los estilos de vida, está llevando a que las poblaciones sean cada vez más vulnerables a exponerse a ciertos riesgos a la salud y que esto está acentuando y está haciendo reemerger ciertos problemas. Y hablamos de una transición del Sistema Nacional de Salud en México, además, cuando a partir de este sexenio se establece que el sistema de salud mexicano va a pasar a ser eh, controlado, coordinado por una nueva OPD, que es el IMSS Bienestar, y que esto pues está trayendo como consecuencia toda una reorganización de los servicios de salud, toda una reasignación de funciones y un reordenamiento que obviamente impacta también en la salud a nivel poblacional. Esta es la pirámide poblacional de nuestro país. Esta es la pirámide que publica el INEGI como parte de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevó a cabo en el año 2020, que pues aunque ya han pasado 4 años, pues son los resultados oficiales. Y podemos ver precisamente este fenómeno del envejecimiento. No voy a profundizar mucho en esto porque creo que todos los que estamos aquí de alguna manera ya hemos visto esta pirámide poblacional. Simplemente destacar algunos hechos importantes, como es el adelgazamiento en la base de la pirámide, cuando estamos teniendo cada vez una menor proporción de población infantil y preescolar y un ensanchamiento en la parte media, de tal manera que la edad mediana actualmente en nuestro país es de 26 años y podemos ver cómo la parte superior de los adultos mayores se está ensanchando. Esto es lo que nos muestra que la población en México, al igual que en el mundo, se encuentra en un proceso de envejecimiento.
y que cada vez está habiendo menores nacimientos y como consecuencia un cambio en la estructura demográfica de la población. Aquí sí me voy a detener un poco, porque una de las cosas que comentaba yo con la maestra Telly cuando decidimos dar esta conferencia, que tiene como objetivo, pues básicamente sensibilizarnos todos de la complejidad del campo de la salud en nuestro país y en el mundo. Era precisamente que comentábamos, yo le comentaba, yo llevo muchos años de ser epidemiólogo. No digo cuántos porque entonces se puede calcular la edad, ¿verdad? Entonces, me reservo la cantidad, pero son muchos años. Y creo que en todos estos años nunca había visto un panorama epidemiológico tan complejo en nuestro país y en el mundo. Ese panorama epidemiológico complejo lo veo así porque está caracterizado por múltiples problemas de salud, por múltiples necesidades de salud. La transición epidemiológica nos dice, sus principales características son la disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas, el incremento de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, así como de la prevalencia y la incidencia de estos padecimientos, la disminución en la mortalidad infantil y la mortalidad a expensas de una edad avanzada. Esas son las cuatro características básicas de una transición epidemiológica. Sin embargo, México eh, se caracteriza por una transición epidemiológica, y así se le clasifica a nivel mundial, como una transición epidemiológica polarizada y retardada. Polarizada, ¿por qué? Porque sí tenemos una disminución en la mortalidad por enfermedades infecciosas, ocupando los primeros lugares como causas de muerte las enfermedades crónicas no transmisibles, pero no tenemos así una morbilidad caracterizada por este tipo de padecimientos. La morbilidad sigue siendo caracterizada principalmente por enfermedades infectocontagiosas, enfermedades infecciosas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades gastrointestinales e infecciones de vías urinarias principalmente. Esto es lo que le da la característica de ser polarizada, una mortalidad tendiente a enfermedades crónicas no transmisibles y una morbilidad tendiente a enfermedades infectocontagiosas. Ya nos acostumbramos, de hecho, ya nos acostumbramos a pensar, primera causa de morbilidad, las enfermedades infecciosas, infecciones respiratorias agudas. Y ya lo vemos con la mayor naturalidad. Y yo me acuerdo alguna vez el doctor Juan Rauda, un buen amigo mío, un gran salubrista, actualmente ya retirado, que coincidimos y trabajamos juntos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Alguna vez comentábamos precisamente que las infecciones respiratorias eran la epidemia no, la epidemia olvidada. Porque si vemos las tasas de incidencia de las infecciones respiratorias agudas, pues vemos que son muy altas, muy altas. Y aparte hay que considerar algo, están subestimadas. ¿Por qué? Porque solamente está registrado aquello que demanda atención. Y por lo tanto, no estamos pensando en todo lo que no demanda atención. Entonces, están subestimadas estas de incidencia. Y si eso agregamos además el hecho de la pandemia, los riesgos que existen de que se incrementen las infecciones respiratorias ante todo el cambio en el comportamiento de los determinantes ambientales, entonces estamos pensando que este tipo de padecimientos sigue presente en nuestra población. Las causas de muerte sí son las enfermedades crónicas no transmisibles y tenemos problemas muy serios en México en términos de enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo vimos con la pandemia de COVID-19. Si algo caracterizó a nuestro país es el hecho de una letalidad alta, como se muestra en el reporte que se hizo precisamente eh, eh,
recientemente por un grupo de expertos en términos del comportamiento de la pandemia en México. Y esa letalidad alta, pues se debió principalmente a dos factores. Uno fue, sí, la falta de insumos y recursos necesarios, sobre todo en un inicio, para atender adecuadamente la pandemia, la falta a lo mejor de estrategias adecuadas, que no es el tema en este momento, tal vez lo abordaremos más adelante, pero hay un aspecto muy importante, fue la presencia de las comorbilidades, enfermedades crónicas no transmisibles. Ocupamos actualmente de los primeros lugares en prevalencia de diabetes en el mundo. Ocupamos un lugar muy importante en prevalencia de hipertensión arterial a nivel mundial. Hablar de una prevalencia de más del 30% de hipertensión, de acuerdo a la ENSANUT, en México, pues es una cifra bastante alta. Tenemos un problema muy serio que el doctor José Narro Robles, cuando era secretario de Salud, declaró como emergencia en salud pública el sobrepeso y la obesidad. Cuando hablamos de prevalencias de casi el 70% en población adulta y de casi el 30% en población infantil de sobrepeso y obesidad. Y otros padecimientos que se están asociando y que mencionaremos algunos de ellos más adelante. Entonces, este punto es un factor muy importante que está significando un reto importante para la salud pública. ¿Por qué? Porque si pensamos en enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que pensar automáticamente también en los determinantes. ¿Y qué determinantes se nos vienen a la mente cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles? Los estilos de vida. Pero no solamente los estilos de vida son los responsables. Hay determinantes ambientales que ya se han relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, recientemente tuvimos una tesis, revisamos una tesis en la cual se hablaba de que hay partículas en el medio ambiente como parte de la contaminación del aire. Hay partículas, las partículas menores de 2.5 micras, que están siendo relacionadas importantemente con la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y normalmente pensamos en enfermedad por mortalidad cardiovascular por estilos de vida, lo cual es cierto. Sin embargo, también hay factores ambientales que están incidiendo en la presencia de este tipo de padecimientos. Pero no conformes con eso, tenemos enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes. En el mundo, en el mundo se están presentando problemas respiratorios importantes, enfermedades transmisibles, nuevas variantes del COVID. Ya hay una nueva variante del COVID que acaba de ser reportada, que tiene un alto nivel de contagiosidad. Existe el riesgo siempre latente de la influenza, pero no solamente enfermedades respiratorias. Hay un grupo de enfermedades aquí que merecen una especial atención, las enfermedades transmitidas por vector. Y estas enfermedades transmitidas por vector, que tienen una relación muy importante con los determinantes ambientales y que son las que están repuntando importantemente y se están convirtiendo cada vez más en un problema importante de salud pública por todo esto del cambio climático que estamos sufriendo en este momento. Simplemente ahorita no sé a qué temperatura estemos, pero hace muchísimo calor y estas olas de calor y todo esto de los fenómenos climatológicos e hidrometeorológicos que se pueden presentar como consecuencia, favorece mucho el desarrollo de los vectores y que los vectores se estén presentando ya en lugares donde normalmente no los encontrábamos. Entonces, este tipo de padecimientos se van a constituir como uno de los principales padecimientos a ser enfrentados por la salud pública y que ya son, pero que cada vez les tenemos que dar una mayor importancia porque lo acabamos de vivir aquí en Morelos, en Cuernavaca, acabamos de tener, bueno, todavía no terminan ni todavía hay casos, pero tuvimos un número de casos muy importantes a finales del año pasado, en una época donde normalmente no es cuando se comporta de esa manera el dengue. Y hace un tiempo tuvimos inclusive aquí al
el doctor Alejandro Villegas dándonos precisamente una plática sobre eso. Entonces, las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes hay que tomarlas en cuenta. ¿Y de cuáles hablamos también de reemergentes? La tuberculosis. La tuberculosis asociada con el problema del VIH y asociada con la diabetes mellitus. Si tenemos muchos diabéticos, estos son una población vulnerable para el desarrollo de tuberculosis. El VIH, que es una enfermedad de transmisión sexual, que es una enfermedad que afortunadamente su mortalidad ha disminuido por el manejo de los retrovirales. Sin embargo, que se está incrementando su transmisión y se está incrementando su incidencia como consecuencia de cambios en los estilos de vida. Hablemos también en términos de la salud mental, problemas muy importantes en dos vertientes. Una de ellas, en el sentido de el envejecimiento poblacional, cuando tenemos un incremento en la incidencia de problemas mentales como consecuencia de el envejecimiento, el Alzheimer, por ejemplo, pero que independientemente del envejecimiento, se está viendo relacionados este tipo de padecimientos también con otro tipo de determinantes sociales, el estrés, el estrés que vivimos día con día como consecuencia de una dinámica social cada vez más compleja, con violencia, con delincuencia, con en fin, una serie de factores. Pero también hay factores ambientales. Leía yo un artículo sobre el Alzheimer que precisamente ya también se está relacionando con factores asociados con la contaminación, con ciertas partículas que también están favoreciendo el desarrollo de problemas de salud mental. Por un lado. Y por otro lado, tenemos también problemas de salud mental muy importantes en nuestros jóvenes que están siendo expuestos también a una serie de determinantes que no está favoreciendo su desarrollo y su desarrollo sano. Y esto está impactando en la salud mental de nuestros chicos. Estamos viendo cada vez más casos de depresión, cada vez más casos de crisis de ansiedad y que se está traduciendo inclusive en una tasa elevada de suicidios en adolescentes, lo cual es un problema de salud pública. Obviamente, aquí en la base de este esquema tengo tres aspectos fundamentales, pero aquí hay uno que debemos de mencionar y que ya es una preocupación también a nivel mundial. El mal uso que hemos hecho de los antibióticos está haciendo que sea cada vez más complejo el manejo de este tipo de medicamentos. Se ha desarrollado cada vez más una tasa de resistencia y de adaptación por parte de los microorganismos al manejo a los antibióticos, lo cual está provocando que las enfermedades infecciosas sean cada vez más difíciles de manejar y que antibióticos clásicos que teníamos, pues ya no están siendo efectivos. Entonces, eso también debemos de considerarlo un problema de salud pública, porque el riesgo que existe es un repunte, y esa es la preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que haya un repunte en enfermedades infecciosas como consecuencia de la resistencia antimicrobiana. Ya mencionaba yo el envejecimiento y la calidad de vida, y un aspecto fundamental es el cambio climático y el deterioro ambiental. Los factores ambientales creo que deben de ser atendidos con carácter de urgente. Lo que es el incremento del efecto invernadero y el calentamiento global que trae como consecuencia un cambio climático, pues tiene que ver con el deterioro ambiental por todos los gases que emitimos todos los días y que están haciendo este efecto, que se incremente este efecto invernadero. Pero también la presencia de todo tipo de contaminantes a nivel del suelo, del agua, del aire propiamente dicho, y también otros tipos de contaminación como la acústica, la visual, pues están impactando importantemente en la salud pública de nuestro país. Y por tanto, podemos ver aquí, en este esquema, pues cómo los determinantes de la salud
si tomamos esta clasificación, son de varios tipos, pero podemos resumirlos, podemos agruparlos en condiciones de vida, las cuales se habla mucho de que se han mejorado las condiciones de vida de la humanidad, pero en este momento no podemos hablar de unas condiciones de vida adecuadas porque se ha ido incrementando la pobreza, los índices de pobreza, de inequidad social y de violencia social, que a su vez trae como que hace a la población que sea más vulnerable desde diferentes puntos de vista, porque modifica precisamente los riesgos y los daños a la salud de las cuales se encuentra expuesta la población. Tenemos de manera muy importante los riesgos y daños ambientales. Ya comentaba yo la contaminación ambiental, el cambio climático, que están influidos y por múltiples factores, pero factores muy importantes son la urbanización y la industrialización. Cada vez es mayor el porcentaje de gente que sigue migrando a las ciudades para buscar mejores oportunidades. La migración es un factor muy importante, no solamente entre ciudades, sino entre países que se está dando todo este movimiento poblacional. La industrialización que ha favorecido la producción de los gases y de todas las sustancias que han favorecido la contaminación ambiental y el cambio climático. Y un aspecto muy importante que se menciona, pero que no se le da el énfasis adecuado es al aspecto de la globalización. La globalización como un fenómeno mundial de no solamente de movimiento de personas, sino de integración de economías, integración de comportamientos, integración de culturas, intercambio de información, pues trae como consecuencia e impacta importantemente en lo que es la salud. No solamente a través de la parte ambiental y el cambio climático, sino también como un mecanismo de transmisión de información que no siempre es favorecedora para la población. Entonces, todo esto es, obviamente también impacta en los riesgos y los daños a la salud. Tenemos los estilos de vida, que pues es un tema que se empezó a hablar hace muchos años de esto, cómo los estilos de vida influyen en los riesgos y en los daños a la salud, y que es algo que conocemos todos perfectamente, nuestros hábitos y costumbres, de qué manera impactan en los problemas a nivel de salud pública. Pero tenemos, como decíamos, también una transición en salud. Entonces, los sistemas y servicios de salud son una pieza fundamental dentro de lo que es los determinantes. Los sistemas y servicios de salud pueden ser determinantes a favor de la salud de la población o en contra, dependiendo de que estos sistemas realmente se estén brindando con equidad, que se estén brindando calidad en la atención a la salud y de que haya un financiamiento, porque los sistemas y servicios de salud tienen costos muy importantes. Todo esto, pues lleva, perdón, precisamente a la modificación de riesgos y daños a la salud a nivel poblacional. Todo esto está impactando en un comportamiento epidemiológico cada vez más complejo. Ya mencionaba yo en la diapositiva anterior todos los problemas de salud que estamos viendo en términos de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, problemas de salud mental, accidentes. La parte de los accidentes también es muy importante mencionarla porque se está siendo una importante causa de morbilidad y de mortalidad. La presencia el resurgimiento de algunos padecimientos que teóricamente ya estaban controlados. El sarampión, por ejemplo, hablar de una alerta mundial sobre el sarampión, sobre el comportamiento del sarampión, porque ha habido brotes epidémicos en diferentes partes del mundo, pues nos debe de poner alerta también a nosotros. El cólera, el saber que hay casos de cólera de manera importante en un país como Haití y que precisamente como consecuencia de la migración, a muchos haitianos están migrando hacia los Estados Unidos, pero a través de México, y algunos se están quedando en México, pues puede favorecer también
que se empiece a extender este padecimiento. Pensar en problemas de como consecuencia del cambio climático, como las enfermedades transmitidas por vector, y pensar incluso en algo de lo que me gusta hablar, pero que no me gusta que ocurra, que son las emergencias en salud pública como consecuencia de desastres naturales y producidos por el hombre. El pensar que en el mundo, en estos momentos, existen conflictos bélicos en Ucrania, en la Franja de Gaza, y que esos conflictos bélicos potencialmente significan un riesgo para la humanidad en términos de una potencial guerra. Sabemos que las consecuencias en salud pública como parte de estos conflictos son muy importantes, pero pensar también en las condiciones de los riesgos naturales a los que estamos expuestos como consecuencia del cambio climático, como son los huracanes Otis en Acapulco en octubre pasado, sobrepasó la categoría 5, inclusive se habla de crear una nueva categoría, y que ya los expertos están hablando actualmente del riesgo potencial de que la temporada de huracanes de este año tenga eventos de esa naturaleza, igual de catastróficos. Eso tiene consecuencias en la salud. El que haya inundaciones y sequías en el mundo, en México no está exento, estamos en una temporada de sequía importante en nuestro país. Eso tiene consecuencias para la salud. El pensar que ya se habla de que los temblores que se han presentado ya con mayor frecuencia y en zonas donde normalmente no se presentaban, el epicentro de los terremotos, habla del potencial riesgo también que existe de este tipo de fenómenos, e inclusive también a nivel vulcanológico, de volcanes. Y podría yo hablar mucho de esto, de hecho es motivo de todo un curso que tenemos armado de urgencias epidemiológicas y desastres, de todas las consecuencias para la salud que se presentan como esto. Entonces, ante un mundo y un país como parte de este mundo, o con un cambio en los determinantes de tal impacto y magnitud, pues obviamente que se esperan que se tenga muchos factores que inciden sobre la salud poblacional. ¿Por qué? Porque finalmente a lo que nos debe de interesar en salud pública, y me voy mucho al enfoque de riesgo, soy un apasionado del enfoque de riesgo como metodología para poder medir precisamente la vulnerabilidad o la susceptibilidad de una población en términos probabilísticos, el poder identificar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta una población es conocer los diferentes factores que se relacionan con esa población. Entonces, el poder conocer que hay factores genéticos que obviamente significan favorecen una susceptibilidad poblacional, que hay factores demográficos, como lo que ya estamos comentando, todo este cambio demográfico, la estructura de una población, cómo puede influir en la salud, los determinantes sociales, condiciones de vida, los aspectos ambientales que ahí no están mencionados, porque como repito, son sumamente importantes, los estilos de vida, las comorbilidades y los propios sistemas de servicios de salud hacen que una población sea más o menos vulnerable a ciertos problemas de salud. Y la forma en que vamos a tener realmente de enfrentar este tipo de problemas, pues va a ser a través de identificar esa susceptibilidad, esa vulnerabilidad, esa diferencia en los riesgos poblacionales para poder implementar adecuadamente medidas de prevención y control y poder fortalecer todas aquellas acciones necesarias para poder hacerlo. Porque ya estamos viendo los impactos en la salud de todo este tipo de problemas. Pensar ya en una esperanza de vida en México, que ya tuvo un decremento muy importante en el año 2020 y que se le atribuye básicamente a la pandemia,
pues yo lo veo muy simplista. Yo no podría decir que fue la pandemia únicamente. Se habla de que ya para el 2023 se volvió a incrementar y que la esperanza de vida pues, retoma su ritmo. Aquí vemos una gráfica precisamente del comportamiento en el estilo de vida, cómo se dio entre los años 50 del siglo pasado y los años 80, cuando tuvimos un incremento muy importante en la esperanza de vida, pues como consecuencia precisamente de la creación del Sistema Nacional de Salud de los años 40, de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de cuando nace un sistema, se crea un sistema nacional de salud y se empiezan a llevar de manera formal a cabo acciones orientadas a la prestación de servicios desde el nivel de todo, en todos los niveles de atención, y desde el nivel de promoción, de prevención, de restauración de la salud y de rehabilitación, pues incrementó importantemente la esperanza de vida. Aquí sí se habló en esa época de un incremento en la calidad de vida también. Fueron los años del milagro mexicano. Esta parte del siglo XX fue el milagro mexicano, cuando México alcanzó niveles de desarrollo socioeconómico muy importantes. A partir de los años 80, pues el crecimiento en la infraestructura en salud se detiene como consecuencia de las diferentes crisis económicas que se van presentando y sigue incrementándose la esperanza de vida, pero de una manera menos pronunciada. Y a partir del año 2000, como consecuencia de lo mismo, deja de crecer la infraestructura en salud y alcanza una estabilización, entre comillas, la esperanza de vida, eh, pero en el año 2020 tiene una caída que se habla que es como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, habrá que observar muy de cerca este indicador. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una crisis en salud pública. Por eso la conferencia se llama La nueva crisis en salud pública en México. Hay una crisis en salud pública en el mundo, pero México especialmente tiene determinantes muy importantes que pueden acentuar esta crisis. Ya hemos mencionado la parte epidemiológica, ya hemos mencionado la parte del reordenamiento y reestructuración y reformulación del Sistema Nacional de Salud. No me voy a meter a la parte política, pero hay que observar muy de cerca este indicador, porque un indicador de esperanza de vida es un indicador muy útil para evaluar la calidad de vida y la calidad de los servicios de salud de una población. Cuando tenemos determinantes que afectan importantemente los riesgos, como las condiciones de vida, un incremento en la pobreza, violencia social, homicidios, problemas de salud mental, suicidios, problemas ambientales, como los que mencionábamos, pues yo, en lo particular, no esperaría que la esperanza de vida se siga incrementando de una manera muy importante. Esperemos que no empiece a partir de aquí a disminuir la esperanza de vida como consecuencia precisamente de esto. México pertenece a la OCDE. La OCDE periódicamente saca indicadores en salud y evalúa las condiciones de salud de los países miembros. No siempre coinciden las estadísticas que emite la OCDE con las estadísticas oficiales de nuestro país. O sea, en el interior de nuestro país no siempre coinciden los propios sistemas de información en salud con los que contamos, pero la OCDE no nos califica muy bien. Vemos aquí algo muy importante, y hablando de esperanza de vida. La esperanza de vida maneja, como ustedes ven en este gráfico, hay países con esperanzas de vida altas, pero como vemos, México no está entre los países con mejor esperanza de vida dentro de los países que conforman la OCDE. Sin embargo, sí está aquí de manera muy importante en la mortalidad evitable. Y esto es algo que nos debe de preocupar. Esto significa que
seguimos teniendo altas tasas de mortalidad por causas evitables en nuestro país. O sea, que son causas que pudieran ser, son muertes que podrían haberse evitado, que no tendrían por qué haber ocurrido. Un ejemplo es la mortalidad materna. La mortalidad materna es claramente un indicador de mortalidad evitable. Es la tasa de mortalidad materna es un indicador internacionalmente muy importante por ello, porque no deben de darse condiciones que favorezcan que haya una muerte materna. En México seguimos teniendo altas tasas de mortalidad evitable. Tenemos una alta prevalencia de condiciones crónicas. Vemos aquí México con una alta prevalencia de diabetes. Ocupa de los primeros lugares a nivel mundial y como miembro de la OCDE dentro de los países que la conforman. Eh, Estos indicadores nos deben de hacer pensar precisamente, porque nos deben de hacer reflexionar qué hemos logrado en los últimos años, que hemos presumido mucho de hablar de las acciones en salud pública y mi reflexión es, ¿qué tanto hemos logrado? ¿Cuáles son los verdaderos logros? Sí hemos tenido logros muy importantes en el campo de la salud pública, cobertura de vacunación, uno de los principales logros que podemos presumir en México, ejemplo de muchos países, los esquemas de vacunación en México. Hemos logrado disminuir la mortalidad infantil, sobre todo por enfermedad diarreica, el adecuado manejo de la hidratación oral trajo como consecuencia una disminución en la mortalidad infantil por la enfermedad diarreica y en general la mortalidad infantil ha disminuido. Sí ha habido cierta disminución de la mortalidad materna, no se ha llegado a los niveles deseables por múltiples factores. Todo esto, repito, estoy hablando en términos de determinantes, mucho en términos de determinantes. Pero como mencionaba yo en algún momento, seguimos teniendo como principales causas de morbilidad infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, infecciones de vías urinarias y si ustedes vemos aquí, ya está para la hipertensión arterial, ya está la diabetes, pero siguen siendo principalmente infecciosas. En términos de mortalidad, esto es del año 2020, precisamente las enfermedades del corazón siguen siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte, lo cual nos muestra también algo muy importante. Hablar de enfermedades cardiovasculares y diabetes como principales causas de muerte nos debe de hacer reflexionar como salubristas. O sea, lo que yo siempre insisto es, no veamos el indicador de manera fría, no normalicemos los indicadores. Veamos por qué se siguen manteniendo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes como principales causas de muerte. El COVID apareció en el 2020 y llegó a los primeros lugares también, pero nuevamente las crónicas volvieron a ocupar sus lugares posterior al control de la pandemia. Pensemos por qué. ¿Por qué pensar? ¿Por qué se nos muere un diabético? Porque fracasamos en todos los niveles de prevención, porque no fuimos capaces de hacer una buena promoción de la salud, porque no fuimos capaces de modificar realmente estilos de vida como por parte de la prevención primaria. Si sabemos que hay sujetos de mayor riesgo en México, hay muchos sujetos de alto riesgo por antecedentes familiares, modifiquemos estilos de vida. Fracasamos también en prevención secundaria porque no fuimos capaces de tener una estructura en salud adecuada para una detección oportuna. No fuimos capaces de tener a los recursos humanos adecuadamente formados y capacitados para detectar oportunamente un caso de diabetes. No fuimos capaces de realizar búsqueda intencionada de casos en un padecimiento que sabemos que tiene un periodo de latencia muy prolongado y que hay que detectarlos en ese periodo, porque cuando un paciente con diabetes ya presenta síntomas, ya tiene varios años de estar cursando con diabetes. Entonces no fuimos capaces de manejarlo y controlarlo una vez detectado. No fuimos capaces de darle un tratamiento para realmente lograr un control metabólico
correcto de esos pacientes con diabetes. Y por último, fracasamos también en la limitación del daño. ¿Por qué? Porque como no fuimos capaces de controlarlos, pues obviamente la diabetes hizo, de acuerdo a su historia natural, provocó daño a nivel celular, provocó daño a nivel de orgánico, y entonces ahí están las insuficiencias renales, las retinopatías, las neuropatías, el pie diabético, etcétera, y esto se refleja en tasas altas de mortalidad. Eso es lo que debemos como salubristas de reflexionar. No acostumbrarnos a ver las estadísticas y únicamente pensar, pues, es que siguen las enfermedades del corazón allá arriba, es que sigue la diabetes en segundo lugar y la tenemos bien alta. Pues sí, pero ¿por qué la tenemos alta? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para modificar precisamente esto? Hablando de la OCDE y de mortalidad materno-infantil, pues, aunque hace un momento mencioné que sí hemos logrado una disminución, sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente, ¿verdad? Estamos aquí. La media de la OCDE está en 10.9 muertes por cada 100,000 nacimientos. Y nosotros tenemos 59.1. Que están por arriba Sudáfrica, la India, Colombia, Brasil, no nos debe de consolar. Mal de muchos, consuelo de tontos. Estamos muy por arriba de países como Argentina, a pesar de las condiciones que tiene Argentina económicamente en este momento, y vive una crisis ya prolongada. Estamos por arriba de Costa Rica, estamos por arriba de Portugal, o sea, estamos por arriba de muchos países. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y aquí tenemos la mortalidad infantil 2011-2021, donde precisamente vemos qué tanto hemos logrado disminuir, y pues vemos que la mayoría de los países pues han logrado una disminución importante, y en México, que está aquí, sí hemos tenido una disminución si comparamos 2011 con 2021, pero estamos muy por arriba de muchos países. Podría yo presentar muchos otros datos, pero entonces haríamos esto muy largo, y yo quiero mejor abrir espacio al final para comentarios que pudiéramos hacer. Pero finalmente, como sistemas de salud, entonces tenemos una gran responsabilidad como sistemas de salud pública. Los objetivos de todo sistema de salud son tres: mejorar la salud de la población. Mejorar la salud de la población significa enfrentar las necesidades y problemas de salud de una población e implementar acciones que permitan su adecuado prevención y control, no solamente desde el punto de vista de restauración de la salud, de prevención y control. Un sistema de salud tiene que responder a la expectativa de las personas. O sea, ¿qué es lo que la gente espera de un sistema de salud? Y tenemos que responder a esas expectativas. Y algo muy importante, tenemos que brindar protección financiera. Como sistema de salud se tiene que contar con las fuentes de financiamiento que permita precisamente brindarle esos servicios de salud a la población sin llevarlos a la quiebra, sin arruinar a la gente. Esto es sumamente importante. Y por eso tenemos que pensar, bueno, que realmente, ¿cómo está funcionando nuestro sistema de salud? Para empezar, hay una orientación, voy a empezar por abajo ahorita, una orientación inadecuada de la atención. Seguimos teniendo un esquema de salud orientado principalmente a la parte curativa. Y eso no es solamente responsabilidad del sistema de salud, es responsabilidad también de nosotros como personas, porque ahí también se refleja la cultura en salud de una población. Como sistema de salud tendríamos que estar haciendo lo necesario para cambiar la cultura,
¿Por qué? Porque una cultura en salud donde la mayor parte de la población únicamente utiliza servicios de salud cuando lo necesita, pues favorece precisamente esta orientación inadecuada. Pero si aparte el propio esquema de salud está orientado de esa forma, porque estamos viendo que, que el financiamiento se va principalmente a los niveles altos de atención, a segundo y tercer nivel, y que el primer nivel de atención sigue siendo el patito feo en términos de financiamiento. Ah, pero en el discurso sí decimos, ¿no? Pero en el primer nivel se tiene que resolver el 85% de los problemas de salud. Y en primer nivel está la operación de los programas preventivos. Ah, pero no le damos lo necesario. Pues entonces los resultados, pues los estamos teniendo. Lo que mencionaba yo de la diabetes en este momento, pues es eso. Nos está interesando más la atención en los niveles altos, a pesar de que es mucho más costoso. Entonces, el costo que está significando para el sistema de salud la atención de un caso de diabetes es altísimo. Y cuando aparte, pues se retiran fuentes de financiamiento del propio sistema de salud, pues mucho se recarga en el bolsillo de los pacientes y entonces vienen los gastos catastróficos. Entonces, la orientación inadecuada de la atención, tenemos que fortalecer la parte de prevención, de promoción, prevención de la salud, la participación comunitaria. Y por eso a mí me entusiasmó mucho escuchar que el modelo de atención para el bienestar que se está promoviendo actualmente tiene un fundamento en la atención primaria a la salud. ¿Por qué? Porque la atención primaria a la salud es precisamente una de las estrategias que se plantean para poder cambiar la orientación de la atención a la salud y fortalecer al primer nivel de atención para poder atender desde el punto de vista prevención primaria y prevención secundaria a los problemas de salud. Tenemos también atención inversa. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los que más utilizan los servicios? Muchas veces los que menos los necesitan. La gente que más necesita los servicios de salud no tiene acceso por la inequidad social, por la accesibilidad limitada a los servicios de salud, y no hablo de accesibilidad geográfica, por la baja cobertura de los servicios de salud. Hablar de una cobertura alta en México ha sido una falacia. Mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud y eso favorece que los servicios no sean utilizados realmente para lo que se requiere. Y esto trae como consecuencia una atención empobrecedora, porque entonces mucho, en dos sentidos. Uno, en el sentido de que le pega al propio sistema, porque el gasto se incrementa, el gasto en salud. Y si tenemos aparte poco porcentaje del presupuesto destinado a la parte de salud, pues obviamente que entonces se va a reflejar en falta de lo necesario para poder brindar una atención adecuada. Falta de insumos, falta de medicamentos, falta de equipamiento, falta de capital humano capacitado, y eso se va a reflejar entonces en que el usuario del servicio va a tener que buscar alternativas o va a tener que costear por sí mismo. Y entonces vemos como mucho del gasto de una familia se le dedica a la salud. Mucho se habla del incremento en las pensiones, ¿no? De los adultos mayores. Y bueno, uno luego se pone a pensar, pero con un sistema de salud como el que tenemos, todavía, pues tenemos que pensar que mucho de la pensión, de ese incremento en la pensión que se le dio a un adulto mayor o de esa nueva pensión que se le dio, pues la va a gastar en su salud, porque no somos capaces de proteger financieramente a los usuarios de los servicios. Tenemos una atención fragmentada. Eso es muy difícil revertirlo cuando vemos que las escuelas de medicina, y trabajo en una, pero que las escuelas de medicina todavía no dejan de lado completamente el esquema flexneriano de formación de recursos humanos en salud, que es altamente especializado, fragmentado. Y cuando seguimos viendo a los chicos pensando desde primer semestre en qué especialidad van a hacer, cuando todavía no se preocupan por ser médicos generales de primer nivel de atención bien preparados, que realmente brinden una atención holística, una atención integral en salud a la población y a sus individuos.
Y entonces no estamos pensando todavía en formar recursos humanos integrales que realmente favorezcan el establecimiento de un modelo de atención primaria que permita resolver mucha de esta problemática. Y digo todavía porque, pues, sí comento, en varias escuelas de medicina se ha visto ya que sí se le está dando una mayor orientación a estas materias propias del eje de ciencias sociomédicas, pero que todavía no es suficiente. O sea, todavía no logramos permear lo suficiente. Creo que todavía tenemos que revisar esa parte. Y la atención peligrosa. Cuando escuchamos y leemos sobre calidad de la atención y vemos que una de las mayores orientaciones y enfoques que se están dando es hacia la seguridad del paciente, nos ponemos a pensar si realmente estamos haciendo en los establecimientos de salud lo necesario para brindar esa seguridad al paciente, para protegerlo de una infección asociada al proceso de atención a la salud, para protegerlo de una caída, para protegerlo para que tenga las medidas adecuadas para si es un paciente crónico, no tenga úlceras por presión. Cuando pensamos en el manejo adecuado del material, que no permita infecciones o lesiones innecesarias, que en lugar de favorecer el nivel de salud del paciente, pues lo pongan en mayor riesgo. Todo esto es para que reflexionemos y por qué estamos precisamente en una crisis, ¿no? Entonces, resumiendo, los determinantes más la transición demográfica están propiciando un panorama epidemiológico cada vez más complejo, donde las emergencias epidemiológicas están siendo cada vez más frecuentes desde el punto de vista de brotes, epidemias de enfermedades infecciosas, desde el punto de vista de la magnitud y la trascendencia de enfermedades crónico-degenerativas, y donde estamos expuestos a una serie de riesgos ambientales, naturales, que ponen en riesgo la salud de la población. Pero por otro lado tenemos también problemas en la calidad de la atención. No hay todavía una equidad en la prestación de los servicios de salud. Cuando no hay fuentes de financiamiento alternas para la prestación de los servicios de salud, y eso pues lleva a una baja cobertura de servicios, y esto favorecido también por una asignación presupuestaria baja. Somos de los países que le dedica un menor porcentaje del Producto Interno Bruto a la salud. Dentro de los países de la OCDE somos el que menos aportación gubernamental se le hace, a pesar de de que son servicios gratuitos y que es un derecho constitucional y que se dice que todo se va a brindar y todo se va a tener, aún así no se está asignando el suficiente presupuesto. Algo muy importante de mencionar y que no he mencionado y que también puede favorecer la crisis en salud pública es que como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la baja asignación presupuestaria, como consecuencia de un reordenamiento en las acciones, están disminuyendo las acciones de prevención y control. No se están llevando a cabo las acciones de prevención y control con la frecuencia, con la cobertura que se debieran. Un ejemplo muy claro es los papanicolaos. Ha disminuido la cobertura en la realización de papanicolaos a mujeres en edad reproductiva. Y la mayor parte de esos papanicolaos son subsecuentes, pocos de primera vez. Esto nos debe de alertar. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que estamos teniendo y vamos a tener un incremento en la mortalidad por cáncer uterino. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau es fundamental para la prevención secundaria, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, vacunación. Cuando hablamos de que no hay el biológico suficiente, cuando hablamos de que ya no tenemos niños ya tenemos muchos niños con esquemas incompletos de vacunación. Y estamos pensando en los riesgos de que resurjan algunas enfermedades infecciosas que en México se han considerado controladas como el sarampión y la poliomielitis, nos tiene que hacer pensar. Yo no quisiera pensar que en un futuro tengamos nuevamente casos de sarampión. Nada más hay que recordar la epidemia del 89,
de 1989, que fue la última gran epidemia que hubo, pero también hay que pensar que en 2020 tuvimos un brote de sarampión importante en la zona norte de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, Ecatepec específicamente. Cuando volvamos a tener ese tipo de eventos, pues nos deben de hacer pensar, ¿por qué? Porque hemos disminuido las acciones de prevención y control. No quiero pensar que resurja la poliomielitis, una enfermedad que hemos controlado y que ha costado mucho controlar. Hay una necesidad de procesos regulatorios. Todo lo que es regulación sanitaria, todo lo que es protección contra riesgos sanitarios, existen las normas, existen los reglamentos, existen los lineamientos, pero no existen los procesos regulatorios, sobre todo de vigilancia adecuada para realmente protegerlos de riesgos sanitarios, como es el saneamiento, como es las condiciones de los alimentos, como es las diferentes prácticas que tienen que ver con la producción, inclusive de los alimentos, con el manejo de los alimentos. Y eso es otro de los grandes problemas que se pueden presentar. Entonces, la necesidad de procesos regulatorios es fundamental. Hablamos de una fragmentación de los servicios que ya mencionábamos y algo muy, muy grave que es la falta de insumos para la salud. En conclusión, para dar paso a preguntas, la prestación de los servicios de salud enfrenta importantes retos por la complejidad que significa el que haya una transición demográfica, una transición epidemiológica y el comportamiento de los determinantes. Esto se traduce necesariamente en un incremento en las necesidades y los costos de los servicios de salud. Necesitamos, por tanto, buscar los mecanismos. Es un área de oportunidad la que tenemos, de hecho. En este momento que se están reestructurando, que se están reordenando, que se está creando un nuevo esquema, un nuevo modelo, es un buen momento. Hay un área de oportunidad para buscar los mecanismos que permitan realmente contar con los recursos necesarios y llevar a cabo las acciones necesarias para prestar de manera eficiente los servicios de salud y que realmente resolvamos los problemas de salud a nivel poblacional. Necesitamos reforzar la parte de las enfermedades crónico-degenerativas. Es algo que no podemos detener. El envejecimiento poblacional es algo que está en proceso y no se va a detener y se va a acentuar todavía más. Y si no contamos con servicios de salud preparados, vamos a tener un incremento en los problemas de salud propios de este grupo poblacional. Es necesario que consideremos los determinantes. La Organización Mundial de la Salud nos lo dice. Hay que voltear a ver los determinantes sociales del proceso de salud-enfermedad para lograr una incidencia, un impacto real en las acciones que se lleven a cabo. Y por lo tanto necesitamos actuar a nivel de políticas, pero políticas que realmente sean acordes al panorama epidemiológico, que estén orientados a los tres niveles de prevención y que realmente, pero que realmente se garantice que se lleven a cabo, que sean vigiladas, que sean monitoreadas para que realmente se logre el impacto. Pues para todo lo anterior necesitamos personal capacitado, necesitamos personal que se forme entre los campos de administración, de la gerencia en salud, que se forme en todo lo que es atención primaria, que se forme en lo que es la promoción de la salud, que se forme en todo lo que es las, la epidemiología, la salud ambiental, para que realmente podamos responder y dar frente a esta problemática sumamente compleja que estamos teniendo en nuestro sistema de salud pública, en la salud pública en el mundo, pero particularmente en México. Con esto concluyo, maestra Telly, si me ayuda a coordinar las preguntas, o Javier, no sé quién, pero para abrir preguntas y respuestas o comentarios.
Y claro, seguramente hay por ahí unas inquietudes. Eh, Podemos empezar a escuchar las preguntas. Muchas gracias, maestro. Estamos viendo si alguien levanta la mano o buscaremos alguna Sí, opinión desde tu punto de vista con algunos de los compañeros. ¿Te sí, parece? soy Alex. Adelante. Adelante, Alex. Hola, este, voy a quitarlo porque traigo problemas de conectividad, pero primero, Rodo, felicitarte por tu gran exposición. Sabemos de la trayectoria que tienes, de el entusiasmo, el profesionalismo en el área de la salud pública, de la epidemiología. Entonces, bueno, pues felicitarte, ¿no? Muy claro, muy interesante. Yo tomé algunas fotos, pero quisiera bajar la presentación si es que va a estar disponible para revisarla con detenimiento. Fíjense que más que dudas, la verdad es que he estado mencionando muchos retos, ¿no? Y una de las situaciones importantes en los datos que acabas de estar pasando, en esta cronología, en el aspecto de la transición epidemiológica, que además pues, nunca se estabiliza al parecer, sino es un proceso, ¿no? Continuo de cambio, pero que tampoco, es decir, se da eh, al momento, sino que es continuo a través del tiempo, en los momentos, en los decenios, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo, Rodo, vi que estuviste mencionando varios indicadores y yo eh, creo, considero importantísimo es que si nosotros a partir de estos indicadores de la OSD eh, consideramos estos aspectos que estuviste mencionando, entonces nos ponemos en la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y esa realidad nos lleva a opinar, a escribir, a proponer y a sugerir indudablemente el abordaje de los problemas más sentidos, ¿no? De la comunidad, los problemas más sentidos en cuanto a salud se refiere. Y eso va a ser crucial en los próximos años, sexenios, independientemente de la cuestión que a veces es difícil no mencionar, la política, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, creo que va a ser fundamental todos los datos que estuviste comentando y que eh, las hechuras de la salud pública, de los salubristas, de los directivos, del personal que día a día se la rifa en los centros de salud, en los hospitales, en la administración, pues sí, sí tengamos ese criterio bien claro y lo pongamos en práctica, ¿no? De esta manera pudiéramos cambiar estos termómetros, estos indicadores, y van a salir otros problemas, ¿no? Como ya lo sabemos que hay que estar abordando. Entonces, me gustó mucho, la verdad es que algo fundamental que también he estado comentando en el doctorado es que cuando revisas la inversión en salud, independientemente de si los montos se destinan un poquito más a infraestructura o a medicamento, a lo que sea, se ha mantenido en los últimos 15 años, pero la población no se ha mantenido, ¿no? Entonces es un quehacer que tenemos muy importante porque tenemos que decirle a los políticos o a los tomadores de decisiones y en la repartición de los recursos con mucha claridad y con mucha consistencia que no se puede trabajar sin recursos. O sea, es indudable. Los programas no existen si no hay recursos, ¿no? Si no terminan siendo elocuentes, terminan siendo demagogia, etcétera. Y me parece fundamental, ¿no? Esta parte de los recursos financieros, el fondo de la obtención de los mismos, porque no ha habido un incremento, o sea, eso es una realidad. Y esto no tiene un culpable, esto tiene que modificarse a través del quehacer de la salud pública. Bueno, felicidades, Rodo, a todo el auditorio, un abrazo y la verdad es que ha sido muy enriquecedor escucharte como siempre, mi estimado amigo. Serían mis comentarios, Sí, maestra Estelita. gracias, Alex. Ya que menciona los indicadores, hubiera yo querido presentar más, pero entonces nos íbamos a prolongar. Muchas gracias, Yo lo Alex. Tú, que, como siempre, qué bueno que das una opinión elocuente, porque verdaderamente estamos, ¿ok? Muy bien, maestra Estelita. Adelante, adelante. sí, yo quería decir que yo hubiera querido presentar más datos, pero
no era mi objetivo era tener una perspectiva integral de la problemática, porque luego nos enfocamos a cachitos, lo fragmentamos. Entonces, tener una visión integral creo que era básicamente el objetivo. En efecto, son datos que nos deben de alarmar, es una situación que nos debe de alarmar y debemos de poner cartas en el asunto. Amira, adelante. Hola, doctor, buenos días. No voy a prender mi cámara, tengo problemas de internet para evitar que se vaya cortando. Doctor, pues primero felicitarlo, como siempre, un gusto y un honor escucharlo. Em, Me gustó mucho su ponencia y me llamó mucho la atención un punto que hablaba usted sobre la migración. La migración se ha vuelto, no, pues a lo mejor no solo un problema en México, sino en muchos otros países. Aun cuando México es un país que es de tránsito, por lo menos lo que nosotros hemos observado es que, no sé, no tengo dato, cuánto porcentaje de esos migrantes se están quedando en México por meses o de manera definitiva. Eh, Como bien lo saben, pues trabajo en un hospital y nosotros estamos atendiendo ya gente migrante. Aproximadamente ya el 3% de nuestra población que atendemos es de personas migrantes. Entonces, creo que tenemos un área de oportunidad muy importante porque creo que México debería de realizar algunas actividades salubristas desde que los migrantes ingresan a nuestro país. Sea o no sea de tránsito, valdría la pena. Creo que nos saldría de todas maneras más barato vacunar a la gente que viene en tránsito o porque finalmente si tenemos al rato brotes de sarampión, pues, nos sale más caro, ¿no? Entonces creo que nos falta ahí un enfoque salubrista en la entrada de los migrantes hacia México. Yo desconozco si hay alguna política pública en esto, pero bueno, me agradó el punto que tomó de la población migrante y creo que sí tenemos que voltear a verlos finalmente por todas estas enfermedades reemergentes, donde, bueno, en estos países los esquemas de vacunación no están tan fortalecidos como en México. Nada más, doctor. Gracias, saludos. Gracias, Amira. El tema de la migración es un tema internacional, como bien mencionas, pero México tiene una situación geográfica que favorece que seamos vía de paso, pero también las políticas de nuestro vecino del norte, pues hace que muchos se queden en México. No hay una estadística real de cuántos se quedan, pero la realidad es que sí, desde el punto de vista de salud pública, es muy importante considerarlos por lo que mencionas. Finalmente no migran nada más las personas, migran también sus problemas de salud. Y eso afecta necesariamente. Yo recuerdo una plática que tuve con dos personas de Oaxaca, cuando empezó todo esto de las caravanas de los migrantes. Una de las cosas que me comentaban en una plática informal, pero que me comentaban, el problema está muy serio porque tenemos la indicación de desviar los recursos que tenemos para nuestras unidades de salud para la atención de los migrantes y estamos descuidando nuestra población por un lado. Y por otro, lo que decía, y el otro problema, traen problemas infecciosos importantes que pudieran significar brotes y epidemias en México. Entonces sí hay que estar muy, muy pendientes y pues, obviamente desde el punto de vista humanitario hay que brindarles la atención, definitivamente. ¿Sí? Gracias, Amira. Creo que continúa Gabriel o Gabriela, no sé. Sí, soy yo, Gaby Olvera, Ah, hola, Gaby. Adolfo. La verdad me emocionó mucho ver tu ponencia en el Facebook. Me llegó la publicidad y no podía dejar pasar la oportunidad. Muchísimas gracias, porque pues en un congreso hace 2 años o 3, ya no recuerdo, aprendí muchísimo de este tema y pues siempre estoy siguiéndolo. Yo tengo una propuesta que no sé cómo se puede aprovechar los escenarios políticos como para que sea así como el segundo piso de Ciudad de México, que wow, lo hizo alguien, ¿verdad? Y ensalzamos egos, pues igual en el tema del sector salud. Yo como agente de seguros lo que noto y lo que veo es que
el sector del Seguro Social, del ISSSTE, Secretaría de Salud, etcétera, pues ya son ineficientes, o sea, no ineficientes, no digo ineficiente, han desbordado la cantidad de población que reciben y eso hace que haya ineficiencia en los procesos y que los dineros obviamente no alcancen. A eso sumado 20 años de rezago entre outsourcings, que no entró dinero al sistema de salud, los sindicatos, todo lo que implica esta problemática nacional. Y yo siempre he tenido sobre el tintero, pero no soy abogado, pero no soy médico, pero soy un simple habitante que quiere a su país, ¿no? Y algo que yo veo es que tenemos un sector privado de hospitales medios, altos, ¿no? En todo el país y que podrían sumar y ser parte del sistema de salud pública aprovechando que ya están armados. Sin embargo, también ahí tenemos una problemática de mucha costo de los servicios de salud privada muy altos, pero que sin embargo mucha de la población, se calcula que un 70% de la población pues termina gastando en estos hospitales privados y que yo siento que con una propuesta de ley armada con gente como tú y abogados y gente que de verdad pues queremos ese parte, que pudiéramos lanzar un tema de que cuando alguien necesite este tipo de servicios tenga un costo igual que sería el costo que fuera en el seguro social o si ya es del sistema de salud pública que pueda acudir para hacerlo ahí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el tema de quitar, y yo les platico desde el lado del sector de seguros y que pago siniestros, por ejemplo, una histerectomía, ¿no? Si uno va al hospital Henry Dunant, cuesta 120,000 pesos, ¿sí? Si uno va al Center Vista Hermosa, cuesta 150,000. Pero si vas al Hospital Bellavista, te cuesta 90,000. Y te aseguro que si vas al Seguro Social, a lo mejor no va a ser la paroscopía, pero va a suceder y a lo mejor el costo de insumos y la operación y todo costaría 40. Una de las cosas que estamos viendo es que se está volviendo como fashion o como, ups, enfermarme e irme al Ángeles. Y entonces, pues hace o irme a hospitales carísimos y hace eso que no pueda ir a mi sector de salud en el que estoy de alta, pero sí podría ir a otro y que pudiéramos el costo de la histerectomía, sin importar el hospital al que vas, pues que tuviera el mismo costo que lo tiene en el Seguro Social y que tengamos el derecho de que eso suceda. El hospital, estamos viendo pues es que es un país de libre competencia, pero sí estamos viendo una discriminación y una alza en los costos hospitalarios que hacen que todo esto se haga un problema. Entonces, yo no sé de qué manera pudiéramos sentarnos así, ustedes que saben cómo se habla ese lenguaje y hacer un proyecto de ley que sea de la nueva administración que venga sin importar el color, pero que se pudiera tener, así como tenemos una canasta básica con un precio de Coca-Cola y de tortillas que no cambia, que el tema de quitar una vesícula o el tema de poner una vacuna o el tema de adquirir ciertos, la medicina de cáncer a veces no hay en el IMSS y cuesta 30,000 por fuera en una farmacia, pero que a lo mejor se pueda pedir directamente al proveedor público, al que le ofrece al precio al Seguro Social. Tratar de que pudiéramos incorporar al sector privado en el sector de salud pública, de atención de salud general, pero sobre todo que pudiéramos hacer un proyecto de ley que sí es libre competencia, no llegando a un socialismo, pero con las bases que tú das de epidemiología y de lo que va a suceder en el largo plazo y pues en qué va a acabar, en una muchedumbre de pobreza, de enfermos, de cero, ¿cómo se llama? Salud, de cero calidad de vida y además pues vamos a ver gente en la calle sin casas y se va a hacer, si ya lo estamos empezando a ver,
o ya lo hemos estado viendo durante los últimos años, lo vamos a ver más y más y más, y eso lo único que va a acabar es en una cosa terrible, ¿no? Entonces yo sí creo que se puede prevenir, pero como se toma como un tema político, como que mientras más sufras, mejor nos va, pero si le ponemos una solución apoyándonos en el sector de hospitales privados, pero haciéndolo como un tema de ley, sin que llegue a ser un tema de socialismo, que ahora hablan, o de comunismo, pero es un derecho. Entonces yo te doy el derecho de ir al Ángeles, la vesícula te va a costar 40,000 y o te vas a ir o sea, como que uniformar los costos de las operaciones y cirugías en lo más, a lo mejor en el promedio un poquito arriba de la media, pero para poder incluir esos hospitales, porque sí los hay, son más de 500 hospitales a nivel nacional, y creo que el tema de diabetes, pues es también empezar con estos temas pues yo creo que la vacunación y la prevención en los temas respiratorios, por ejemplo, el tema de diabetes, que ya es uno grave, pues es como, pues tiene que haber una manera de poderlo penetrar, o de a lo mejor encontrar una manera en que la gente, el insumo de lo que ve en todas estas tiendas que vemos. Antes había campañas de no tires la basura, cuide el agua, también hacerlo, pero más que nada en el tema de atención en las vacunas, en la prevención y sobre todo en las cirugías y en los padecimientos crónico-degenerativos, que pudiéramos con un tipo de ley que se ensalzar el que está, no importa, pero que beneficiar y podamos controlar este gasto, porque mucho del problema es el dinero que cuesta poderlo atender. Sí, Gaby, muchas gracias. Fíjate que el sector asegurador es todo un tema. Es todo un tema que no se ha sabido aprovechar. Y no se ha sabido Fíjate aprovechar. que Fíjate que el seguro, las aseguradoras hacen convenios con los hospitales. Los manchados son los hospitales. Los que se Sí, están abusando de este incremento en precios son ellos, pero a, lo, están a lo que a lo perdiendo. que a lo que voy Ujú. es que se pudiera establecer un mecanismo a través del cual las aseguradoras pudieran ofrecer esquemas más integrales de atención a la salud. Cuando hablo de esquemas integrales es hablar de seguro de gastos no solamente médicos mayores, sino hablar de esquemas más integrales que abarque desde vacunación, desde programas preventivos. En algún momento se planteó y existen todavía las famosas ICES, las Ujú, instituciones de seguros especializadas en salud, que bajo ujú. un esquema de reversión de cuotas iban a manejarlo, pero desde un punto de vista de organizaciones, de grupos, para establecer un esquema de reversión de cuotas como manejan los bancos con el Seguro Sí, Social, para sí. poder brindar una atención integral a sus derechohabientes en este caso, y bajar la demanda del Seguro Social y con eso mejorar la calidad de la atención del Seguro Social. Sí, pero yo, por ejemplo, lo que veo es que yo tengo seguro social. Yo, Gaby Olvera, lo pago voluntariamente, ¿no? Pero nunca voy a Plan de Ayala por la cantidad de gente que hay. ¿Sí? Pero que yo pudiera ir al Hospital Bellavista por mi vacuna y que le cobre al IMSS. Habría que establecer bien los mecanismos, pero Ese es lo de uno, ¿no? lo de las ICES iba por ahí, pero desde el punto de vista empresarial, o sea, que empresas contrataran los servicios de las ICES. Y Bueno, tendría que establecerse muy bien los mecanismos para que precisamente se pudiera dar una distribución equitativa, ¿no? De las diferentes atenciones. Creo que sí, Gaby, el sector privado es un sector que debería de aprovecharse, debería de unirse a todo ujú. esto para enfrentar esta crisis de prestaciones de servicios a lo que estamos teniendo. Ujú. Pues yo lo dejo ahí sobre la mesa y que lo platiquemos ya con un café y ver si hay abogados, instancias y sobre todo el lenguaje que ustedes hablan en este tipo de organizaciones gubernamentales. Yo soy una vil vendedora y que cuido a la gente que tengo asegurada y siempre estoy
mandándoles campañas, cuídate, cuídate, nadie se me enfermó ni se murió de COVID, o sea, mi gente siempre está muy, muy cuidada, ¿no? Porque pues somos poquitos los asegurados, pero que los que yo maneje estén bien y creo que sí lo podemos ampliar, pero que sea negocio para los hospitales, un desahogo para el instituto y que el que esté de presidente diga, wow, lo hice, ¿no? Pero que a largo plazo pues beneficie a la población. Así es. Lo Muchas platicamos, Gaby, gracias. claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Cuauhtémoc. Gracias, profesor. Prendo ligeramente para saludarlo. Muchas gracias. Yo tengo varios comentarios. Son 3 comentarios y una pregunta. El primero, sin duda, las estadísticas hablan de un colapso total del sistema de salud y ya veníamos colapsados por la fragmentación y todo lo que habíamos acarreado. Luego llegó el COVID y luego llegó el INSABI. Entonces, a esta transición epidemiológica, demográfica, yo le hablo o le pongo una transición política, que es realmente una de las que hemos sufrido en los últimos 5 años y cacho, que ha fomentado este colapso. Y comentando algo de Amira, yo creo que la población de migrantes es la población más vulnerable que hay en el mundo. Y los lugares en donde están los migrantes, no solo en México, en el mundo, y los de guerra peor, ¿no? Son los lugares de mayor incidencia de problemas de salud, ¿no? Digo, ahorita estamos viendo en Yemen con el cólera que está llegando a niveles increíbles, y eso que no son migrantes, ¿no? Pero bueno. Y finalmente yo le tenía una pregunta, porque con esto del INSABI, del IMSS Bienestar, del IMSS Bienestar OPD, que a lo mejor cambia el nombre a Más Bienestar, porque ya la confusión es enorme, mi pregunta es, en esta transición, ¿dónde va a quedar el liderazgo? Porque nominalmente la rectoría está en la secretaría. De la gobernanza, quién sabe, porque esa no es muy clara. Pero el liderazgo de salud, que obviamente dependerá de lo que pase el 2 de junio hacia dónde vamos, esa es la pregunta, ¿dónde va a quedar el liderazgo, la gobernanza y la rectoría de nuestro sistema de salud? Porque ahora pareciera que se va a conjuntar y centralizar, pero parece que está más fragmentado, porque no lo desfragmentamos, que era lo que yo hubiera esperado, ¿no? Seguimos teniendo el IMSS, el ISSSTE, Pemex, SEDENA, SEMAR, el IMSS Bienestar y ahora el Más Bienestar y la Secretaría de Salud, ¿no? Y obviamente eso a mí me preocupa mucho hacia el futuro y quién va a normar este futuro y cómo se va a hacer, porque nadie lo ha dicho. Ya leímos el documento del IMSS Bienestar y dice, en una frase dice, el cómo no lo ponemos porque si no el documento sería muy largo. Y eso me sonó, el cómo todavía no sabemos, pero lo No, vamos no a ir saben. descubriendo como vaya saliendo las cosas, como ha sido todos los proyectos de los últimos 5 años y medio. Entonces, en su opinión, ¿hacia dónde va el liderazgo del sector salud? ¿Quién lo va a tener, la rectoría y la gobernanza? Muy buena pregunta, Cuauhtémoc, y muy difícil de responder, pero te voy a dar mi opinión, como dices. Ahorita es un despiporre. Estábamos acostumbrados y sabíamos que el liderazgo, el órgano rector del Sistema Nacional de Salud era la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud se ha desdibujado totalmente en todo este proceso. Es más, no aparece. Yo ya no la veo por ningún lado. La vimos en la pandemia, bien o mal, a través de la subsecretaría, pero ahorita no aparece, no la vemos. ¿Dónde está? No lo sé. Te voy a poner el ejemplo de Morelos. Morelos ahorita en estos momentos, con las pocas gentes con las que he podido platicar al respecto, existe un secretario de salud, una secretaría de salud. Siguen existiendo los servicios de salud de Morelos porque no han desaparecido como tal. Siguen llevando ciertos programas y ciertos aspectos. Ya existe la Coordinación Estatal de Salud Pública que se crea desde el nivel federal y que va a tener su equivalencia estatal ante la centralización de los servicios que se dio. Y existe el IMSS Bienestar. ¿Dónde está el liderazgo? Es un monstruo de 4 cabezas. En algunos estados es de 3, porque no había servicios de salud. Había Secretaría de Salud y servicios de salud, pero al menos 3 cabezas.
¿Quién lleva el liderazgo? No está claro, no está claro. El IMSS Bienestar está asumiendo la operación de las unidades de segundo y tercer nivel en este momento y va a asumir las de primer nivel. La coordinación nacional y de las estatales de salud pública, según lo que tengo entendido, van a asumir la coordinación de los programas preventivos, pero sin tener la operación de las unidades. Entonces, ahí va a haber una desarticulación. ¿Dónde quedan los programas preventivos? ¿Dónde quedan la operación? Porque en las unidades se tiene que llevar a cabo la operación de los programas preventivos. Y aparte, te digo, todavía no desaparecen como tal los servicios de salud estatales. Entonces, está muy raro. Eh, ¿Dónde debería de quedar? Bueno, ya se llevó a cabo una centralización con la cual no estamos de acuerdo con la centralización. Mucho costó la descentralización, mucho trabajo y actualmente se echó para atrás hacia centralizar la operación de los servicios de salud, pero entonces tendría que haber una cabeza en cada estado, pero bien definida y que coordine las acciones tanto de la operación de unidades como de los diferentes programas. Sí, Cuauhtémoc, te escucho. Y bueno, ya me surgió la segunda, que tiene que ver, bueno, ¿y dónde queda el Consejo de Salubridad General? ¿Y dónde queda el Instituto Nacional de Salud Pública? Porque si algo pasó es que, bueno, la política afectó al instituto por una serie de comentarios de un grupo que le pegó a 200 investigadores, ¿no? Pero el Consejo de Salubridad General con el COVID, yo lo vi cada vez más desvaneciéndose en su importancia, ¿no? Que era nuestro rector máximo, ¿no? Y ahora ya no Y se puede. por ley sigue siendo el rector máximo, ¿no? Sí, pero Ujú. ahora sí que se me hace que hay otros datos, ¿no? Al menos no, yo no sé nada de que en la Ley General de Salud se haya eliminado el Consejo de Salud General, pero el Consejo de Salud General todavía existe y es el que se supone que debe de normar todo esto. ¿Dónde está? No lo sé, Cuauhtémoc, estoy igual que tú, está desdibujado también. Y pues el Instituto Nacional de Salud Pública, pues aquí está en Cuernavaca, eh, pues llevando a cabo sus acciones de investigación, de docencia. Se reforzó la Escuela de Salud Pública de México nuevamente, eh, pero están haciendo investigación, pero lo que sé es que sí están con problemas muy serios de financiamiento, porque el instituto vivía mucho de los financiamientos externos y por las nuevas políticas, pues ya ni siquiera el nuevo CONACYT está financiando investigación como antes, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que quedan en el aire y que pues bueno, puso Margarita un comentario que necesita más de eso, pues necesitamos buscar quien nos platique, ¿no? Nos ponga al tanto. Ya tuvimos una conferencia al respecto a finales del año pasado con una persona que está en todo esto. Nos aclaró algunas dudas, pero creo que sería bueno nuevamente platicar con él para ver qué tanto se ha avanzado en interrogantes que todavía se tenían en ese momento. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias a usted, profesor. Perdón, te quité la coordinación, pero se me hizo más eficiente. No, 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 sin problema. Sin problema. Aquí creo yo que está también por ahí una interés de Margarita Verasaluz o solamente mandó mensaje, entiendo yo, no sé si quiere participar. Por ahí vi un comentario. Mandó un mensaje de este tema, infórmenos más, nos dan a conocer más, pero no sé si quiera comentar algo, Margarita. Hola, los saludo rápido. Solo el mensaje porque no les engañó, estamos aquí en mesa de trabajo, pero pues sí, igual a mis compañeros les interesa mucho que se ampliara el tema sobre el bienestar. La verdad no la estamos pasando nada bien. Gracias, Margarita. Y muchas felicidades, doctor, un tema muy importante, la migración y los inmigrantes realmente preocupan, ¿no? A toda la República, yo creo. Y no sé cómo podemos también ayudar y también cómo realizar
alguna política pública para ayudarlos a los que se quedan aquí, porque no todos se van. ¿Es cuánto? Porque, perdón, estoy con... Sí, no, adelante, Margarita, Perdón, perdón. adelante. Gracias. Bueno, Malinali, pues ahí va a estar vas a Malinali, hablar. Malinali, adelante. Malinali. Hola, buenas tardes, creo ya días todavía. Poquito nada más para saludarnos. Muchas gracias. Bueno, yo de todo lo que se ha comentado, la verdad es que sí, todo muy incierto y toda la información que nos ha compartido, maestro, digo, nos ayuda como a recapitular mucho también y ubicarnos, ¿no? En el momento en el que estamos, en lo que tenemos que reforzar pues como salubristas en el camino que nos actualizamos, que retomamos información. Y yo me atrevería un poquito de lo que se ha estado comentando en base a, pues, a las dudas, a lo que comentó la doctora Margarita, bueno, no sé si a médico Cuauhtémoc, ¿no? Yo me atrevería a sumar y no sé si y lo que voy a comentar cae en alguno de los puntos que usted mencionó, de ahorita de toda esta transición y del sistema como se encuentra ahorita, pues también el estatus de los trabajadores, ¿no? Es muy sentido ahorita, a lo mejor, pues quienes estamos ahí en la operatividad, y creo que va de la mano con lo que comenta la doctora Margarita pues que está complicado ahorita, es el sentir también precisamente de los que se encuentran al frente del sistema, quienes dan esa atención en el primer nivel, a quienes les toca dar respuesta también a la población y sobre todo por lo que escuchamos nosotros, ¿no? Pues en oficinas, de la inestabilidad también de la situación laboral de los compañeros. Digo, no sé si entraría también como yo le comentaba en alguno de los puntos, ¿no? De todas estas cuestiones demográficas, de epidemias, pero yo de lo que puedo compartir también un poco ahorita es que, pues la atención la verdad es que pues no está como debería de ser, pero siento mucho que también la base laboral está muy inquieta, precisamente por lo mismo. Entonces, no se les da tampoco una seguridad a ellos, ¿no? En cuestión a su situación laboral, y eso obviamente está permeando en la atención de calidad que le tenemos que dar a la población. Entonces, pues bueno, me quedo nada más con ese comentario, porque pues yo me pongo también en sus zapatos, ¿no? Y pues eso también es una cuestión pues que afecta, y creo yo que también se va a reflejar precisamente en cómo vamos a mejorar y cómo vamos a salir, voy a decirlo así, de toda esta transición que es obviamente en todos los ámbitos. Y pues muchas gracias. Saludos también a todos. Gracias, Mali. Sabemos que dentro de todo proceso que requiere la planeación y la aplicación del proceso administrativo y de cambio organizacional, el capital humano es de fundamental importancia, y creo que toda esta incertidumbre que están viviendo los compañeros, que están viviendo ustedes, los que están realmente en la trinchera, pues obviamente que impacta en lo que se está haciendo. O sea, no se ha visto una claridad en ese aspecto. Y el capital humano, para que realmente, ahora sí que yo me enfoqué a la parte más epidemiológica, por el sesgo que yo tengo, yo soy epidemiólogo, del propio sistema de salud, pero obviamente que la operación de los servicios requiere capital humano eh, capacitado, con una orientación adecuada, motivado, para que realmente se brinde la atención que se merece la población. Y todo esto que estás diciendo, pues se junta más a la crisis, precisamente en la operación, en la calidad de los servicios de salud. Entonces, sí es preocupante, sí es triste, es, como dice Margarita, no solamente preocupa, inquieta, duele a los que nos hemos desarrollado durante muchos años viendo la salud pública,
pues ver que muchas cosas falta todavía por ver qué va a pasar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mali. Teli, te devuelvo la palabra. Yo creo que ya llevamos casi 2 horas. Sí, pues yo creo que si al parecer no hay ahorita, bueno, está ahorita interviniendo otra vez una pregunta de Karina. Si fueras tan gentil, Rodolfo, en contestar. En el chat. No sé si Karina quiere Es que participar no vi o su mano. solamente es el chat. Karina. Es que nada más veo un comentario de ella. Ujú. Solamente está felicitándote. Es Sí. correcto. Una felicitación, doctor. Estuvo excelente la presentación y la verdad es que sí es algo que sí tenemos que profundizar un poquito más y pues investigarle más cómo poder aportar, ¿no? De toda la cuestión en salud, como algo que me comenté que es cierto, es que nosotros hemos fallado mucho en la prevención y sí deberíamos de enfatizar en la atención primaria a la salud. Ese sería realmente mi comentario. Pues esa es mi esperanza, que realmente sí dé un viraje esto hacia la atención primaria a la salud, pero pues creo que todavía falta para eso. Ok, Teli. Ujú. Ok, efectivamente es una oportunidad de seguramente después de la parte política que va a suceder en unas 2, 3 semanas, tengamos de verdad 2, 3 meses otra oportunidad de acercarnos a través de una nueva plática para saber qué sigue y qué incógnitas se abrieron o qué respuestas se dieron, porque efectivamente estamos muy preocupados por lo que nos pueda abrir en el sector salud, las grandes preocupaciones que los mismos compañeros están emitiendo y sintiendo, porque están desempeñándose con mucha reserva. Pero bien, es una tarea que nos corresponde en un momento dado, asumirla o abordarla en su momento que consideremos tener la información un poquito más profunda o más resuelta. Y bueno, no habiendo otra pregunta por el momento, reconocemos toda tu trayectoria, maestro Méndez, Rodolfo, amigo, que podamos continuar en este quehacer que nos ha ocupado de ser formadores en la salud pública, con grandes expectativas con nuestros alumnos. He escuchado con mucha atención la preocupación que tienen los que están interviniendo ahorita en el doctorado, y bueno, ahí salieron muchos temas para poder formalizar o proponer una política pública. Ahí hay un tema muy importante que se puede alimentar con mucho cuidado, pero bueno, y además con mucha fortaleza porque se puede tener. Maestro Méndez, muchísimas gracias por todo esto que nos has otorgado, nos has platicado, nos has hecho partícipe de tu opinión y de tu conocimiento de investigación que has realizado. No me resta más que reconocer toda tu trayectoria y seguimos formando y seguimos trabajando para nuestros alumnos. Muchísimas gracias.